Impacto de la pandemia en las enfermedades crónicas, me había olvidado aprenderlo. Bien, para que esto aparezca ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea es contarles un poco. A mí me agarró la pandemia siendo presidente de la Sociedad Argentina de Medicina, con lo cual tuve varias aventuras. Una de ellas tener que irme a Chaco 10 días cuando se había muerto el jefe de la terapia intensiva de Chaco, que había quedado acéfalo prácticamente la asistencia, y armar un hospital modular, llevarnos 19 médicos de distintos lugares del país, armar una task force de 5 viejos terapistas que pudieran asistir a los ventilados. O sea, tuve que algunas cosas interesantes. Yo trabajo hace unos años como asesor para el desarrollo de la clínica médica en la provincia de Misiones, entonces ahí viajo todas las semanas, 2 días. Tuvimos que transformar un hospital de adultos de 250 camas, pasamos de 40 camas de crítico a 58. En la sala de clínica de 56 camas pusimos 4 ventiladores y 20 cámaras de alto flujo, y tuvimos que enseñar a los residentes a ventilar, tuvimos que traernos a los residentes de anestesia para que entubaran, a los kinesiólogos para que aprendieran a hacer kinesiología de pacientes respiratorios. O sea, hubo que reconvertir los sistemas más de lo que nos imaginábamos. La idea es contarles ahora qué pasó con las crónicas no transmisibles. Pero hablaron algo muy interesante acá antes, que era, no podemos dejar de perder la perspectiva. Fíjense, el mundo tiene 7.900 millones de habitantes, hubo 460 millones de enfermos de COVID, 6 millones 100 se murieron, en el mismo periodo 10 millones de personas se murieron de hambre. Digo, si no perdemos el norte de lo que pasa, estamos en problemas. Y tenemos 500 millones de diabéticos, entre los cuales forman parte de este gran universo de las crónicas no transmisibles. Y la tormenta perfecta, ¿saben cuál es? Una crónica no transmisible más una aguda transmisible. Y esto es lo que hemos visto durante toda esta pandemia. Y entonces, esto se acordarán todos muy bien. Aquí estaban los pacientes asintomáticos que ni sabíamos qué pasaba, después vinieron estos sintomáticos leves que se quedaban en la casa, que los mandamos a un hotel y ni sabíamos por qué los encerrábamos en un hotel. Y después ese es el pedacito que está acá abajo, este es el pedacito que terminamos viendo en los hospitales, y los pacientes desarrollaban IgG y desarrollaban IgM, y esto era pasado así. Y entonces este elefante a mí me encanta, ¿por qué? Porque este es el COVID que hizo ruido. El rojito es el COVID que hizo ruido. Todo lo otro, como mencionamos previamente, quedó ahí y pareciera que el elefante no existía, existía el pedacito de la pata de atrás. Y sin embargo, todo esto es la comunidad. Son los pacientes con crónica no transmisible, con cáncer, con asma, etcétera, que en algún lugar están. Y entonces esto se lo agradezco a Luis Cámara, que me lo facilitó, porque tiene un poco que ver para explicar por qué las crónicas no transmisibles estuvieron en esta tormenta perfecta. ¿Se acuerdan? Esto nos mostró Mariana, los pacientes con los síntomas, la contagiosidad que subía y bajaba, la respuesta inflamatoria, muchos pacientes hacían hipoxemia, aumentaba la ferritina, que seguramente en esos pacientes ya estaba aumentada antes porque tienen un condicionamiento para que esto suceda, dímero D, PCR aumentada, procalcitonina negativa, y encontramos el cuento que todos ustedes conocen, con aumento de la hipoxemia, estado protrombótico, etc. Bien, algunos se salvaban, algunos se morían, algunos quedaban con COVID, con secuela de COVID, y mientras tanto hacíamos lo que podíamos, le poníamos corticoides, no sabíamos mucho qué hacer, pero empezaron a aparecer datos. Y los datos que empezaban a hacer eran extremadamente interesantes. ¿Por qué? Porque el dato que vimos en estos 4 periodos que teníamos acá, ¿cuál era? Esta, tormenta de citoquinas. El famoso, esa frase nueva que aparecía, tormenta de citoquinas, ¿qué es la tormenta de citoquinas? ¿No? Y entonces es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros primero que tenemos que tener presente es que lo que medimos en sangre no es lo que pasa dentro de la célula. Y nosotros vivimos gracias a lo que pasa dentro de la célula. Tratamos de interpretar lo que da vuelta en la sangre para entender qué pasa dentro de la célula. Porque si yo interpreto que el neumonocito no provee oxígeno, hay intercambio gaseoso por los gases en sangre, pero no puedo tener certeza absolutamente cuál es lo que está pasando dentro. Y sí, sabíamos que había niveles de interleuquina 6, y me voy a detener solamente entonces para contarles por qué es importante. Los pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, insulinoresistencia tienen hiperleptinemia. Y la leptina es una adipoquina que es prima hermana de la interleuquina 6, y entonces el camino de la interleuquina 6 ya estaba hecho. Para lo cual se encontraron que estos pacientes, obviamente,
los pacientes insulino resistentes y obesos tenían aumento de riesgo de ingresar a la terapia. ¿Por qué? Porque eran los que ya tenían una facilitación a través del upregulation de los caminos metabólicos para tener una respuesta exagerada. Y entonces esto es lo que nosotros vimos. Y cuando empezamos a ver, veíamos que el 46% de los pacientes que tenían sobrepeso tenían riesgo de coronavirus, y mucho más de ser hospitalizados, y mucho más de morirse, y mucho más de todo eso. Había un terapista amigo que me decía, mis pacientes son todos sobresalientes, sobresalen todos de la cama. ¿Por qué? Porque justamente esta era la característica que teníamos. Nos costaba ventilar los respiradores, uno veía que hacían fuerza a las máquinas para poder respirarlos. Y entonces, esto es lo que veíamos en estos pacientes. Nosotros vimos que este era el daño pulmonar clásico. Hasta que aparece este trabajo de Lille, un grupo francés, donde dijo, epa, muchachos, nosotros estamos ventilando, esto fíjense cuando recién arranca la pandemia. Nosotros estamos ventilando pacientes, pero vemos que los pacientes que tienen índice de masa corporal más alto son los que tienen peor pronóstico, son los que más me requieren ventilación. Y aquí vemos claramente, cuando publican los franceses, que el 85% de los que tenían índice de masa corporal 35 más terminaban ventilados. O sea que empezamos a ver que había una correlación entre obesidad, sobrepeso y requerimiento de ventilación mecánica y mal pronóstico. Y nosotros también sabemos que la mayor parte de los pacientes que se internan, acá tenemos un 7% son diabéticos. Pero ¿qué pasó? Cuando encontramos, acá van a ver los distintos lugares del mundo, llegaron a tener Estados Unidos hasta un 32% en algún hospital de internación diabético, cuando la media fue 20.5. O sea que subimos de 7.4 a 20.5 los diabéticos. Pero ¿son diabéticos o los hicimos diabéticos nosotros? Y aquí vemos claramente cómo la mortalidad asociada a diabetes estaba aumentada al doble en pacientes diabéticos. Y empezamos a darnos cuenta que a estos pacientes les pasaban cosas. Y el estudio de Alberto Copelli, el estudio PISA, mostró claramente que los prediabéticos, fíjense abajo, los que tenían glicosilada más altas, eran los que peor pronóstico tenían. Y entonces ahí empezamos a ver qué le pasaba a estos enfermos y nos encontramos que tenían protrombina alterada, dímero D ferozmente alterado, los diabéticos y los prediabéticos, los insulinoresistentes o aquellos que hacían hiperglucemia de estrés. Y cuando voy a medirle la interleuquina 6, la interleuquina 10 y la PAFI, la saturación de oxígeno, ¿no? Vemos que los pacientes que están en el grupo del medio, que son los pacientes que tienen hiperglucemia de estrés, fue los que peor pronóstico tuvieron. Entonces empezamos a atar que este perfil de enfermo tenía peor pronóstico para todo. Y después aparecieron esta comprensión de la citoquina. Este es un trabajo norteamericano donde muestra claramente sobre 1000 pacientes y ahí vemos claramente cómo es la mortalidad entre diabéticos y hiperglucemia de estrés, 20% contra 6.2. O sea que acá también tenemos otro punto que muestra claramente que a estos pacientes les iba peor. Y cuando yo divido la diabetes de la hiperglucemia de estrés, claramente les va mucho peor a los que tienen hiperglucemia de estrés. Por lo tanto, ahí tenemos ¿cuál es la diferencia entre un diabético y uno que tiene hiperglucemia de estrés? Que el diabético, ¿sí?, ya viene con hiperglucemia y está su metabolismo acostumbrado a esa condición, y el que tiene hiperglucemia de estrés pasó de 120 a 415, y eso no es fácilmente tolerable por el sistema metabólico. Y pasó lo mismo que nos pasaba antes de la pandemia. Se mueren mucho menos los normoglucémicos, después se mueren los diabéticos y después se mueren los hiperglucemias de estrés. Y esto lo sabíamos desde muchos años atrás. Y esto es lo que pasó con los pacientes diabéticos. Y entonces aparecen trabajos que son extremadamente interesantes. El estudio Caliper, que me lo facilitó mi amigo, ¿qué hicieron? Dividieron en 3 grupos. Los que no eran diabéticos, los que tenían diabetes y los que tenían hiperglucemia de estrés. Y le midieron 3 cosas. La primera línea es cuánto tenían de compromiso intersticial pulmonar. La segunda era cuánto tenían pulmón normal. Y el tercero, cuánto era de la cantidad del pulmón en la tomografía 3D estaba ocupado por arterias. Y se vieron, la curva del medio son la hiperglucemia de estrés. Fíjense, tenía mayor compromiso intersticial, menos pulmón normal y por último, tenía mayor compromiso vascular. Esto significa más trombosis, más hipertensión pulmonar. Entonces empezamos a entender por qué a estos pacientes les iba peor. Y después
dijimos, ¿y será aquellos que además tienen variabilidad glucémica mayor? O sea, tienen 80 a la mañana y 190 a la tarde. Y ahí se encontraron claramente que la primera cosa que apareció es que la hipoglucemia era un marcador de mortalidad, y eso lo sabíamos hace mucho tiempo, pero además dividieron los pacientes en los que tenían más de 36% de variabilidad glucémica y los que tenían mayor variabilidad glucémica a lo largo del día y a lo largo de la internación, o sea, podía ser en el mismo día o a lo largo de la internación, también tenían peor pronóstico. Y entonces empezamos a encontrar marcadores clínicos extremadamente cercanos y fáciles para entender qué era lo que estaba pasando. Hasta que aparecen dos trabajos muy atractivos sobre el daño pancreático por COVID-19. Nosotros sabemos claramente que donde tenemos la mayor cantidad de receptores virales spike son corazón, pulmón, cerebro y riñón. Sin embargo hay otros órganos, pero esos son los dos. Hasta que aparece, fíjense, la cita bibliográfica de este año es 2010. En el 2010 este trabajo publicado en el Acta Diabetológica hablaba del SARS. El SARS es el tío abuelo del COVID que nosotros conocimos. Bien, ¿qué fue lo que encontramos? Nosotros sabemos que los pacientes que desarrollan hiperglucemia de estrés, a los 2 años, el 50% son diabéticos, más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vieron? Siguieron 20 pacientes, que habían tenido hiperglucemia y se encontraron que a los 3 años solamente 3 tenían diabetes. ¿Cómo fue que se curaron? ¿Habrá sido que el virus impacta en el páncreas? Bien. Ahora, con el COVID, encontraron que había incursiones virales dentro del páncreas, motivo por lo cual se comprende. Pero esto es mucho más interesante. Cuando tenemos la primera etapa viral es la que entra con la diarrea de tubo digestivo. El hígado no tiene receptor spike, sino que tiene receptor para el virus una vez que se ha replicado. Por eso no encontramos insuficiencia hepática en la primera semana, ni daño hepático en la primera semana, y lo encontramos en la tercera o en la segunda. Y eso también es interesante como mecanismo, ya que el hígado es el responsable de la neoglucogénesis y de poder proveerme. Bien, esto para mostrarnos que aumentó el número de diabéticos post-COVID. Ahora quiero ver de acá a un año qué pasa. Y les voy a contar una historia muy pintoresca. Me llama a mí la presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes en ese momento y me dice: Lucio, tengo un paciente que 57 años, hizo una cetoacidosis, lo tuvieron internado, perdió 22 kilos, no sabemos qué tiene, pensamos que puede tener alguna enfermedad sistémica. ¿Lo podés ver vos? Bueno, sí, lo veo. Yo pensé que tenía un linfoma, que tenía un cáncer de páncreas, porque perden 2 meses y medio 20 kilos, no hay muy pocas enfermedades. Nada. ¿Sí? Me dice, no, pero lo que pasa es que toda mi familia en febrero, fines de febrero, volvimos de viaje y tuvimos todo diarrea y ahí empezó la enfermedad. Nosotros se acuerdan que empezamos el 19 de marzo, pero había gente que ya venía documentando esta película desde las Navidades. Y dije, qué llamativo. Y entonces me acuerdo que esto también tiene que ver con lo que nos pasa mientras pasa lo que pasa. Su padre es abogado y un abogado muy importante de esto que tienen mucho renombre en la capital. Me llamaba, me mandaba mail 2 veces por mes. ¿Cuál es el diagnóstico de mi hijo, doctor? Y yo no tenía diagnóstico. Y entonces yo le dije, mire, mi sospecha es que el COVID hizo esto, y si el COVID hizo esto, yo sé que una célula beta tarda 18 meses en regenerarse a través de stem cells. Es la vida media de una célula beta, con lo cual tendremos que esperar entre 6 y 9 meses a ver si se recupera la célula beta o no. ¿Y qué certeza me da? Vieron que los abogados te ponen ese tipo de preguntas tan ingratas. Ninguna. Bien. El cuento es que en noviembre, esto fue en marzo, abril, yo lo veo en mayo, junio, comienza a recuperar la fuerza lentamente, camina unas 2 cuadras, no podía caminar, lo llevaban en silla de ruedas dentro de la casa, no podía caminar. En diciembre vuelve a manejar y en marzo, glucemia normal, insulina aceptable, un OMA bueno, un péptido C, y hoy en día tiene vida normal y recuperó peso. Y lo que hizo fue un covidazo al páncreas. Y el páncreas hizo lo que sabe hacer, se regeneró, porque el páncreas no dañado por inmunidad ni por reducción numérica de célula beta, no pasa nada. Bien, volvamos a nuestro elefante. ¿Se acuerdan que dijimos que está toda esta gran parte, y esta gran parte, muchos de ellos tenían sobrepeso, obesidad? Fantástico. Hay un trabajo que a mí me resulta extremadamente interesante, que es este trabajo publicado por la OMS sobre obesidad y pobreza. ¿Por qué? Porque
yo pensé que le había pegado el COVID mucho más a los obesos y a los diabéticos, y afortunadamente, o lamentablemente, afortunadamente porque aprendí, y lamentablemente porque el resultado no es este, le pegó mucho más a los pobres que a los diabéticos. Fíjense, este es un estudio de Gran Bretaña donde muestra, no sé qué pasa aquí en Titila, puede ser porque tiene animación, la animación, muestra la columna de la izquierda, no, bueno. No, ya está, es la animación, ahí está. La columna roja son los pobres, la columna verde son los ricos en Gran Bretaña. No estoy hablando de Uganda, ¿no? Estoy hablando de un país que tiene una salud socializada y que tiene disponibilidades más o menos equitativas de la salud para la gente. Muertes por cada 100.000 habitantes por COVID. O sea que me encontré que además a los pobres les fue peor que a los gordos. Y eso también tiene que ser una alerta para comprender, ya que la pobreza, yo no sé si es una enfermedad crónica no transmisible, pero parecería que sí, porque cada vez hay más. Y entonces, esto es un editorial, no, ya está, ya pasó. Este es un Gracias. Este es un editorial que yo escribí en, fíjense, 25 de marzo del 2020, cuando aparecían todas estas alternativas, ¿te acordás que había toda una cascada? Y yo hice el análisis, yo tengo un grupo que hacemos farmacoeconomía, y la universidad, y entonces ninguno de esos esquemas terapéuticos tenía evidencia, cero. Imagínense, el 19 de marzo cerramos todo por la pandemia, esto es 25 de marzo, o sea, el que decía que tenía una evidencia, que vaya a mentir otro lado. Bien, y sin embargo todo eso aparecía en el mercado. ¿Ven la diferencia que había con los costos? Entonces, si tenemos un problema que va de la mano de la obesidad y de la pobreza, también tenemos un problema que va de la mano de cómo hacemos para que la administración de recursos sea adecuada. Y esto lo pongo como un paréntesis porque creo que hubo algunas cosas que no fueron menores, como por ejemplo esto, habrán escuchado que en septiembre-octubre del año pasado, el Molnupiravir, un medicamento aprobado para achicar los días de COVID, ¿no? Este trabajo es un estudio de farmacoeconomía donde muestra que el Molnupiravir se vende a $700, no sé si ustedes se enteraron, pero fue un escándalo en muchos países del mundo porque superaba 3 veces la jubilación o 2 veces la jubilación en varios países, sobre todo en Latinoamérica. Actualmente es el tema en discusión en salud en Colombia. Y entonces, este grupo hizo el estudio del análisis costo-beneficio, ¿sí?, de lo que sale a ser el Molnupiravir, y como ven ahí, el precio con el 10% de ganancia marginal y 27% de impuestos es de $19 y se vende a $700, con lo cual, si ven la columna de arriba, poder adquirir 1.7 millones de tratamiento sale $1.190 millones contra 33 millones de dólares. Entonces, mientras nosotros dejamos el cuero en la pandemia, mientras perdimos amigos, esto pasaba. Digo, conocer la verdad, lo único que me sirve es tener puntos de referencia sanos. Y entonces ahora viene la parte más interesante, que es la OMS salió a la batalla y dijo, ¿qué pasó con las crónicas no transmisibles? Entonces mandó una encuesta a 163 ministerios, contestó el 84% en mayo del año pasado, del anteaño, no, sí, del 2020, y entonces estos contestaron, pero fíjense, en Italia, el 68% tenían hipertensión de los que se murieron por COVID y 31% tenían diabetes. O sea que no era una imaginación, era un número real. India, 30% menos infartos que venían a la guardia. ¿Dónde están? Nadie sabe. En Holanda, 25% de cáncer dejaron de ir a los consultorios. España, 43% de los que cayeron estaban con COVID, tenían preexistencia de enfermedad cardiovascular. Y cuando uno va a ver de los 122 países que reportaron interrupción de servicios asistenciales, se encuentra que hipertensión, el anaranjado es parcialmente interrumpido y el rojo es completamente interrumpido. Entonces yo lo leo este gráfico exactamente al revés. Si yo tengo acá 50%
el segundo, que dice hipertensión, fue o parcialmente interrumpido o completamente interrumpido, solamente la mitad de los pacientes quedaron dentro de ahora hay alguien que te pueda ayudar. Y lo mismo para diabetes. Y si uno los divide en fases, fíjense, la fase 4, ¿se acuerdan cuando no podíamos ni ir a la esquina sin mostrar un documento que éramos médicos? Bueno, 64% de los países interrumpió los servicios de hipertensión, interrumpió los servicios de diabetes, en la fase 3 53-57 y en la fase 2 39-33, con lo cual esto muestra claramente que dejamos de atender enfermos, que requieren atención en forma sostenida y metodológica. Y aquí vemos claramente que los países que han interrumpido los servicios en distintas fases de pandemia fue significativo, interrumpido. Entonces, esto uno debe tomarlo como decir, bueno, ahora va a venir todo esto contenido. Y una vez más, los países de bajos ingresos, o sea, acá la pregunta es, che, ¿alguien puso algún peso más para sostener a las crónicas no transmisibles? Y la pregunta de los países de bajo ingreso no más que el 12% contra el 17% de los que tenían altos ingresos. Y cuando uno dice telemedicina y triage, ¿fueron estrategias más utilizadas en la pandemia? Y no sé, solamente miren la barra verde primera. Bajos ingresos desplegaron telemedicina para reemplazar las consultas, el 40%. Altos ingresos, 80%. O sea, una vez más, la accesibilidad estuvo teñida por... Entonces, si uno quiere verdaderamente cambiar resultados finales, tiene que inevitablemente trabajar sobre estas estrategias. Cuando estas mismas preguntas se le hicieron a la Organización Panamericana de la Salud, contestaron personales sobre qué pasó con el personal, etc. Ahora les voy a contar qué pasó. Fíjense, la primera parte, el personal que dijeron, che, los de consultorio que atienden diabéticos, los que ven el programa de hipertensión y los que hacen esto, al triage de COVID. Que fue más o menos lo que pasó, no sé si pasó acá, pero en todos lados pasó así. Todos ustedes para allá. Parte del personal que apoya en forma parcial los esfuerzos, 36%. Todo el personal apoyando los esfuerzos, 32%. O sea, si yo sumo, el 65% del personal tuvo que ir a ponerle el pecho al COVID. De los que estaban entrenados para atender otro tipo de enfermedad. ¿Sí? Cuando yo esto es financiación. Estaré muy cargado. Bueno, no quieren que cuente esto, tal cual. Esto, fíjense, lo que muestra acá es, en las Américas el 61%, ¿sí?, no tuvo ningún tipo de financiación. Esto quiere decir, nadie puso un banco. ¿Sí? Y no sé, contestó el otro 36%. Sí, puso nada más que el 4%. O sea, ¿cómo hacemos para sostener este gran universo de obesidad, hipertensión, diabetes, dislipemia, solamente con un 4% más de asignación? Y por supuesto les aviso que no fue en honorarios profesionales. Si alguien tenía alguna expectativa, no. Y la otra cosa, cuando voy al CONOSUR, que somos nosotros, 60% dice no y 40% dice no sé. Ninguno dijo que sí. ¿Qué pasa con los servicios? La continuidad asistencial de las enfermedades crónicas se incluyó en la lista de servicios de salud esencial. No, ¿sí? Y el 20% fue que no continuaron. O sea, la transmisión. O sea, esto significó un limbo asistencial para estos pacientes. Y esto, bueno, esto lo que tiene que ver es servicios de diabetes, servicios de cáncer, servicios de diálisis. ¿Cuántos de estos países, ¿sí?, tuvieron algún tipo de respuesta? O sea, che, tenemos que seguir dializando. Sí, seguir dializando, seguimos dializando. No le fue muy bien a algunos, ¿no? Porque movilización de... Ustedes están en Mar del Plata, pero ustedes piensen que yo con esto que trabajo con misiones, hasta que no vino la pandemia, tuvimos que abrir en Oberá, 100 kilómetros, una unidad de diálisis. No había una sola para toda la provincia. Y la segunda en Iguazú. O sea, 150 kilómetros, pusimos una en el medio, para que no se moviera la gente. Bien. Y entonces, todo esto significa que incluyeron servicios como servicio de salud esencial. Todos estos se llevaron a todo este personal. ¿Para qué? Para atender el COVID. Y la financiación, por supuesto, no para todo. No hubo fondos adicionales. Esta fue la realidad. Y en el Cono Sur, más de lo mismo. No y no sé. O sea, ¿les dieron un poquito más de plata para que el presupuesto ayude? Tampoco. Bien.
Y estos fueron, si estuvieron abiertos los servicios, o sea, me llevé la persona y dejé abierto, y el que viene, viene. Bien, fíjense lo que pasó. Servicios ambulatorios crónicas no transmisibles estaban abiertos con acceso limitado o en instalaciones alternas, 64%. O sea, 2/3 de las unidades de monitoreo de paciente hipertenso, diabético, etcétera, o lo pusiste afuera o no tuviste posibilidades. Y otros servicios parecidos. Y cuando le preguntaron la accesibilidad, ¿sí? En la gestión de crónicas para pacientes hospitalizados estaba bien, pero para pacientes solo para emergencias, el 36%. O sea, el que se quedó sin insulina, bueno, yo no sé si pasó acá, se armó espontáneamente. Vos hablabas de las pacientes que armaban tweet, no tengo insulina para mañana, y la cadena era solidaria. Hemos visto esto. Y entonces se cayeron todos los programas de detección de crónicas no transmisibles, el paquete técnico para crónicas no transmisibles desaparecieron durante la pandemia. Y aquí tenemos terrible manejo de la hipertensión, no interrumpido, parcialmente interrumpido, ¿no? Sin respuesta. Fíjense qué pasó con diabetes y qué pasó con hipertensión. Fueron ferozmente interrumpidos o parcialmente interrumpidos. Entonces, lo que vamos a tener es una consecuencia a continuación. Y estos son países con causa principal de interrupción del servicio. Aquí lo importante es recordar que estos primeros, que muestran más del 50%, tienen que ver con la enfermedad cardiovascular. O sea, la enfermedad cardiovascular quedó postergada. Por supuesto, ¿a dónde los mandaron? Triadas de identificación de prioridades, despliegue de telemedicina, fueron las dos que se llevaron los premios. A toda esta gente la pusieron a hacer otra cosa y hubo que entrenarla en tiempo real, feroz. Bueno, después, ¿qué solicitaron los Estados miembros de esto? En realidad solicitaron ayuda, estrategias. ¿Y por qué? Porque muy pocos pudieron implementar y sostener en el tiempo esto. Ahora bien, esto lo vamos a pasar. ¿Qué pasó en la comunidad? Nos vendieron la curva de COVID como si fuera una curva así, y realmente la curva es esta. La curva del COVID más de la curva de los desatendidos, que vino a continuación. Y que hoy estamos atendiendo la curva de los atendidos. Y que hubo que desarrollar estrategias serias. Y esto tiene que ver con un trabajo de el aislamiento. Generó durante el primer año de la pandemia muchas emociones duras, complejas en la comunidad y en la comunidad médica también. Y entonces la doctora Curriá hizo un estudio sobre incremento de peso, con lo cual si la gente incrementó peso, significa que vamos a tener más enfermos a futuro, porque no se olvide que toda esta película comienza con el aumento de peso. Y sobre 1.115 encuestados en 18 países, que encontró que hubo una relación entre el aumento de peso y lo que la gente sentía. 70% aumento de ingesta, disminución de la actividad física y factores emocionales. No sé si acá se puso, pero hubo lugares donde no te dejaban ni salir a correr. ¿Acá también no te dejaban ni salir a correr? Bien. Y cuando se fueron a ver, fíjense qué interesante, cuáles fueron las emociones que gobernaban a esta gente que subió de peso, que son los futuros enfermos: incertidumbre social, ansiedad, angustia y aburrimiento. Con lo cual es un componente poco feliz para un paciente que tiene una enfermedad crónica no transmisible, la incertidumbre y la ansiedad, ya que no ayudan. Yo les recomiendo las últimas guías europeas de insuficiencia cardíaca, hablan de meditar para bajar la frecuencia cardíaca. Y los que tenemos años sabemos que eso forma parte de prácticas sanas en la vida médica. Y entonces, para repensar, la pandemia puso en evidencia la fragilidad del sistema de salud del mundo. Fíjense que era la patita del elefante. El grupo que necesitó más requerimientos hospitalarios por la gravedad de su enfermedad fue el de crónicas no transmisibles, que quedó afuera del sistema y quedó adentro con peores pronósticos. Los que no murieron o presentaron COVID no hospitalario fueron postergados. Los profesionales de la salud fueron desplazados de la atención de crónicas a la atención del COVID hospitalario en el mundo y en nuestro país. Y que hay que desarrollar nuevas estrategias modernas, efectivas, telemedicina, cadenas de asistencia que sean mucho más efectivas, porque pandemias van a volver. Y a la hora de asignación de recursos, los equipos de salud no recibieron reconocimiento económico con costo-beneficio hacia la industria que puso estos medicamentos
que solamente acortaban la internación. Entonces, mi propuesta es, además de agradecerles, es que repensemos que la próxima vez que nos enfrentemos a esto estemos inteligentemente más preparados. Algunos recordarán esta foto, hace unos años, cuando se creó el foro, y este es el acta constitutiva, no sé si se ve ahí las firmas de todos nosotros que firmamos ese día, para que la gente joven sepa que esta es una iniciativa del Día del Clínico que nos enorgullece a todos y nos hace sentir, como digo yo, los clínicos somos los médicos de los pacientes de los 14 años hasta que se mueren, o el clínico o el paciente. Muchas gracias. Esteban. Rocío, muchísimas gracias. La charla estuvo muy buena. Te quería hacer dos preguntas. Una es, me gusta que empecemos a mirar el lugar donde vivimos como factor de riesgo cardiovascular. Creo que el código postal como factor de riesgo en Inglaterra se usa mucho. Se marca dónde nacés, dónde vivís como factor de riesgo. Y creo que es ver si podés ampliar un poquito más como determinante de salud cardiovascular. Específicamente quería apuntarte de la hiperglucemia y el tratamiento de los pacientes COVID internados. ¿Qué rol ves? El uso ¿qué impacto puede haber tenido el uso de corticoides en estos pacientes? ¿Cómo efecto? A ver, un efecto secundario de la muerte. ¿Cómo es el tema de los corticoides y las hiperglucemias en los pacientes con COVID severo? Yo no lo tengo en otra presentación que hice en otra oportunidad. El uso de corticoides nos generó un grave problema. El escenario era este: interno el paciente, hipoxemia, le pongo corticoides, a los 5, 6, 7, 8 días, que yo depende del lugar donde estuviera, se les bajaban los corticoides o no, quedaban desaturando, y entonces venía alguien y decía, sigamos con los corticoides, mejoraba la hipoxemia, seguía, entonces ese día mejoró la hipoxemia, el motivo de internación se acabó, démoslo de alta, no, tiene 400 de glucemia. Bueno, saquemos los corticoides, pero faltan 4 días hasta que el efecto corticoide se desaparece, con lo cual prolongamos 4 a 5 días los días de internación. No, mandémoslo a la casa, no puede ser que lo tenga internado para hacerle insulina y la glucemia. Pero tenemos que mandarle un automonitoreo, porque ¿cómo lo voy a mandar con 400 a la casa? Bueno, este es el escenario con el cual vivimos la hiperglucemia del COVID, como la llamé yo en esa presentación. Nos empastó los requerimientos de cama, nos empastó el proceso, no nos permitía dar las altas tempranas, y el corticoide, sin ninguna duda, lo que genera es hiperglucemia vespertina, eso lo sabemos hace muchos años, y entonces estos pacientes tenían 170 a la mañana, pero 314 a la noche, a las 7 de la tarde. La otra cosa que también se generaba, que esto es un problema, en los hospitales, no sé, acá se come 8, 12, 16, 20. Nosotros corregimos pre-comidas con insulina corriente que tiene 6 horas de vida media. Con lo cual, muchas veces nosotros nos pasábamos, porque la insulina dura más de lo que la glucosa que yo tenía, y entonces fabricábamos una hiperglucemia. Así que afortunadamente los corticoides hacen que siempre estés arriba, siempre estén altos. Entonces eso sí era un problema real. El tema de las bombas específicamente, porque vos hablaste de hipoglucemia como factor de riesgo, porque nosotros tenemos la política de uso frecuente de bombas en los pacientes con glucemias elevadas en internación. ¿Lo ves que haya podido tener un impacto y cómo lo ves vos como especialista en el tema? Yo soy especialista en clínica médica. No soy especialista en ninguna otra cosa más que en clínica médica. Y hay otra charla que di en su momento, un trabajo muy interesante que hicieron con inteligencia artificial. Conectaron el sensor de monitoreo continuo a la bomba de infusión de insulina, con lo cual desapareció el requerimiento de control. Ese fue lo top que hicieron en 3 hospitales, y por supuesto fueron 11 pacientes en un grupo y 19 en otro. O sea, no he leído más que eso. Pero bueno, con COVID. Tengo, de hecho, en otra cosa tengo el slide. Entonces, si vos me predecís que ponerte insulina en bomba versus insulina subcutánea, ¿sí? Si no tenés falla hemodinámica, ¿sí? No cetoacidosis, falla hemodinámica. Estás hipotenso, la piel fría, porque es ahí donde cambia el impacto de la absorción de la insulina corriente.
Si vos tenés la temperatura cutánea normal, yo te pongo insulina corriente y no hay trabajo que haya demostrado que sea diferente el endpoint final, que es resolver la hiperglucemia. Utilizar bombas de insulina, ya está escrito que o pasarlo a terapia porque requiere bomba, eso no se usa más, no se usa más. Hay publicaciones desde hace 11 años, 12 años, al principio del 2000, donde dicen, no muchachos, esto se maneja en la sala. Y se puede manejar perfectamente. Alejandra, nosotros somos pre-bombas, así, o sea, las bombas explotaron, ¿sí? Después de, habrá sido el 86, 87, después de Malvinas empezamos a tener bombas. Antes era raro tener una bomba. Teníamos, ¿se acuerdan esas jeringas largas con el tornillo que daba vueltas? Bueno, eso era lo más sofisticado que teníamos. Entonces, y los pacientes lo manejábamos igual, no es que había peor. Ayer charlábamos entre las insulinas más caras, más baratas, las corrientes de esos análogos. El importante es el que decide cómo usarla. ¿Sí? Como aporte hicimos una pequeña experiencia, tenemos muchos pacientes diabéticos, sobre todo en SEMAFE, y lo que te puedo decir es que nosotros utilizamos NPH, no usamos bomba, y tiene mucho que ver esto que dice Lucio, la comida protegida. Nosotros llamamos comida protegida. Las comidas protegidas es hay todo un grupo que trabaja, creo que en Buenos Aires, en el Posadas, que lo implementó en toda la institución. Hay muchos colaterales que hacen a la variabilidad de la glucemia durante la internación, y una de ellas es la comida. Cae el horario de comida y al lado están curando al lado, o están... Entonces, estas cuestiones hacen que a veces no haya ingesta o haya ingesta inadecuada en otro horario. Cae en la hipoglucemia, y la hipoglucemia es porque se prolongó el tiempo. Entonces, estas cuestiones no están controladas ni supervisadas. Solo tratamos de ver esto metodológicamente, y realmente esto de la comida protegida, el horario protegido de comida, es bastante difícil institucionalmente, porque el interconsultor va en el horario de la siesta, es muy difícil, pero... Sí. Bueno, muchas gracias Lucio, la verdad que excelente la presentación. Vamos a continuar ahora con una conferencia virtual a cargo de la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba. El doctor Ariel Espinosa es el presidente de la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba, y el tema es un tema muy interesante porque también repercutió en nuestro quehacer cotidiano, que es comunicación y periodismo en la pandemia. Muchas gracias, Ariel. Creo que ya te estamos escuchando. Hola. Hola, buen día. ¿Me escuchan ahí? Ariel, ya te estamos escuchando, Muy si bien. podés hablar alto, buenísimo. Bueno, ¿me escuchan ahí? Si es claro, me confirman y continúo la presentación. Bueno, la presentación de hoy, lo que le corresponde a la SAM, a la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba. Habíamos quedado que iba a ser comunicación y periodismo, comunicación en la pandemia, un tema bastante discutido a lo largo de los diferentes años de la pandemia. Bueno, como yo soy Ariel Espinosa, el presidente actual de la Sociedad de Medicina Interna, ahora voy a compartir la pantalla, ¿sí? Vamos a iniciar, voy a iniciarla con... ¿me podrían decir si la ven completa la pantalla? Ahí está, Ariel, ahí la estamos viendo. Bien, muchas gracias. Acá estoy viendo la pantalla. Bueno, como les estaba contando, para nosotros fue un gran desafío, en general, en estos 2 años,
la comunicación en la pandemia. No solamente porque la comunicación implica la comunicación de forma epidemiológica de la pandemia, sino que implica la comunicación con los pacientes directamente, desde lo individual, desde emisor-receptor, individualmente, unilateral o quizás bilateralmente, pero lo más difícil quizás fue controlar el manejo de la comunicación general, de la epidemiología, de la comunicación epidemiológica en general. Voy a hacer un repaso en general de lo que fue la comunicación a nivel periodístico, principalmente, repasando sobre todo los ítems de lo que significa la comunicación durante una etapa de crisis en cualquier situación. Es decir, no solamente en lo que es una pandemia, sino en las diferentes crisis que hemos ido atravesando a lo largo de la historia de la humanidad. Y nos ha permitido desarrollar diferentes herramientas para la comunicación. Sin embargo, nunca tuvimos un avance tan grande a nivel tecnológico y comunicacional, con una instantaneidad de la comunicación tan grande como se manejó en el último tiempo. Esta fue la primera pandemia en donde la comunicación era instantánea y eso llevó prácticamente al arrebato y a la avalancha de comunicación porque por primera vez no era evaluada correctamente, quizás. Continúo con. Bueno, primero y principal, nosotros en general, el ser humano es un ser social. Hay personas que se caracterizan por comunicarse menos, por relacionarse menos, y hay personas que más, pero que en general somos seres sociales. Buscamos la sociabilidad quizás entre personas, directamente, con un canal directo, un canal de comunicación directo, frente a frente, canales intermedios, pero como les estaba diciendo, en el último tiempo se desarrollaron múltiples canales de comunicación. Con el advenimiento de la Internet se desarrollaron varios canales de forma indirecta, pero que generaron la espontaneidad de la comunicación y generaron el conocimiento, la puesta a punto de conocimiento fresco en las redes, en páginas científicas o en un blog de cualquier persona que decidía comunicar. Esto, la falta de regulación quizá todavía de esta información que está pendiente de cualquier lugar, es decir, desde el televisor en un noticiero o a un blog de una persona en un Instagram, hace que el atropello de la información se genere bastante incertidumbre. Bueno, durante la pandemia, como les dije, fue un proceso muy individual, es decir, en una situación muy individual, en una comunicación que se debería dar, la comunicación de crisis, pero en un proceso que era nuevo, totalmente nuevo. Hace rato nombraron las inundaciones de Santa Fe, si bien obviamente catastrófica como siempre, la inundación ya la conocíamos como tal, pero la pandemia con el virus nuevo no teníamos una perspectiva con respecto a lo que iba a pasar, el tiempo de duración o lo que íbamos a poder ver casi instantáneamente. El proceso comunicativo es esencial para la vida de sociedad, como dijimos, ¿sí? Permite que las personas se expresen y compartan información entre sí, establezcan relaciones y lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. Por eso era importantísimo la comunicación correcta, pausada, informativa, siempre teniendo en cuenta que el receptor podía variar en cuanto al intelecto, en cuanto a la capacidad de comprensión, en cuanto al desarrollo socioeconómico. Entonces, siempre debimos tener en cuenta esto, que la comunicación era para diferentes receptores y debía estar acomodada en una simpleza tal de que nosotros pudiéramos transmitir el mensaje correcto, sobre todo en los momentos de más crisis, es decir, en los picos de pandemia. La información brinda perspectiva del riesgo ante una situación de desastre y lo que nos permite a nosotros adoptar diferentes conductas. Hace rato nombré el tema de las inundaciones, en el caso, yo soy sanjuanino, en el caso de los terremotos que hubo en San Juan, estas comunicaciones en situación de crisis permite la organización comunitaria y de esa manera las conductas a tomar por parte de la comunidad. La OPS ya antes de la pandemia pudo manifestarse diciendo que la información es la herramienta vital para que las personas adopten las medidas necesarias de prevención para protegerse y salvar vidas. Hay diferentes tipos de comunicación, pero una de las principales para la salud es la comunicación de riesgo, ¿sí?
por el Ministerio de Salud está definida como la estrategia comunicacional integral y planificada que acompaña la gestión del riesgo frente a determinada amenaza de emergencia o desastre. Sostengo que estoy hablando en general, en diferentes crisis. Siempre van a escuchar, durante estos próximos minutos van a escuchar la organización de la comunicación y que sea integral. Justamente esto es lo que, la centralización de la información, que es por ahí lo que falló durante la pandemia. No hubo, si bien hubo comunicación oficial, se desprendieron de esa comunicación oficial las diferentes formas los diferentes canales que determinaron por ahí conceptos un poco errados para la interpretación de los datos o la comunicación de datos erróneos en sí. Los principales objetivos son proporcionar la participación de todos los sectores involucrados, es decir, no solamente de nosotros, del sistema de salud, sino de la población que está siendo la víctima, en general también el sistema de salud, obviamente, pero las instituciones que participan de forma secundaria o no de forma tan directa, también debían ser incluidas para esa organización y tratar de transmitir el mensaje claro, como habíamos hablado anteriormente, de esa manera poder manejar el riesgo de lo que implicaba, en este caso, la pandemia, que era nueva, ¿sí? Principalmente. Parte del rol del médico implica comunicar una cultura de cuidado, eso lo tenemos de antemano. Nosotros sabíamos desde antes de la pandemia de que el correcto lavado de manos, la forma de cuidarnos de las patologías respiratorias, de las patologías por contacto y demás. Entonces, nosotros como entes sociales debíamos formar parte, debíamos tener un rol particular dentro de la comunidad en cuanto a la información. Obviamente que personas que tienen mayor capacidad de comunicación o que tienen un rol comunicativo ya establecido, es decir, agentes de salud que ya tienen un rol establecido, y también podía surgir la comunicación de la comunidad en diferentes centros, aunque anteriormente no hayan cumplido un rol de entes comunicadores, ¿sí? De esa manera, afianzar la confianza en las instituciones, humanizando y acercando los nuevos dispositivos que se iban creando, ¿sí? Las carpas, las teleconsultas y demás, tratando de guiar toda la información a través de un solo canal y que sea lo mayor verídico, lo más entendible para la población en general. Una de las dificultades percibidas por el equipo de salud y la comunidad fue la falta de información certera. Esto, claro, iba a suceder. Era una enfermedad nueva. Acá no con la intención de herir a alguien o de culpabilizar a alguien, pero la información certera era difícil de conseguir al principio, ¿sí? Y de hecho, hasta la actualidad, hemos estado discutiendo sobre el long COVID, o hemos estado hablando sobre el long COVID, y todavía no hay una información certera. De hecho, ofreció varias opiniones que por ahí discuten este long COVID, justamente porque no existe la información certera, porque la evidencia aún no es grande como para ofrecerla. Los rumores se instalan lentamente en el área de influencia, siempre que uno comunica, ¿sí? Uno puede estar dando un mensaje puntual al área de influencia, es decir, a la población que yo me quiero comunicar, pero siempre va a haber rumores en cuanto al manejo. Cuando no hay comunicación oficial, o cuando es escasa, el rumor empieza a tomar fuerza, ¿sí? Aunque no sea verdad, empieza a pasarse de boca en boca o por los diferentes canales y logra cierta veracidad, aunque esto no sea corroborado oficialmente, ¿sí? Nos sucedió con un montón de información en cuanto a los tratamientos, al uso del barbijo, a la asistencia a los hospitales, a las formas de contagio. Hubo mucha información, quizá a veces poco fundamentada, que llevó a la falta de confianza quizá en el circuito oficial. La falta de información confiable y la proliferación de rumores contaminantes, sumada al temor que agravaba la crisis, la gente desconocía y sabía que la gente moría por esto, llevaron a agitar la percepción del riesgo y generar reacción de discriminación, desconfianza, persecución, que llevaron a tornarse peligrosas, repetidas escenas de segregación.
En Córdoba tuvimos particularmente un caso el primer caso que hubo en Córdoba, fue entrevistado a finales del año pasado y nos contaban de que aún siente cierto recelo de ir al súper. Tiene miedo de ir al súper porque eh, siente que todavía es discriminado por haber sido el primer caso dentro de Córdoba. O sea, de hecho, tuvo que ser aislado, trasladado de su domicilio y demás. O sea, la información, la falta de información fidedigna llevó a esto. No porque no hubiera habido voluntad de no pasar información certera, sino que no la había, ¿sí? Y al haber una necesidad de información por parte de la comunidad, llevó a esta generación de rumores y de hostigamiento hacia las personas que iban padeciendo la enfermedad. Bueno, cuando apareció el primer caso, obviamente fue portada de la mayoría de los diarios. Creo que no hubo un diario que no dijera esto. Estoy hablando de los medios gráficos por un caso, pero podría ser en los sitios de internet, de las noticias y demás. Cuando llegó el primer caso, fue una avalancha de suposiciones con respecto a lo que pasaría. La responsabilidad sanitaria es dirigir el proceso de comunicación en salud. Nosotros sabemos que se va a generar esta avalancha de información ante cualquier evento nuevo, sobre todo sabiendo de que los medios de comunicación tratan de comunicar aquella información que tiene gran impacto. Entonces se genera este rumor social que veníamos hablando, y es ahí donde los entes oficiales deben marcar el recorrido de la información. La información adquiere valor no solo en el orden social, sino también en el terapéutico y preventivo. Es por eso que la información hablaba de la enfermedad, pero también teníamos que hablar mucho con respecto a las medidas a tomar frente a la posibilidad de contagio y a la posibilidad del tratamiento, que al principio era bastante oscurecida. Por eso se generaron varios documentos con respecto a lo que era la comunicación. Yo tomé este en particular, que se publicó acá en Argentina, como la comunicación comunitaria en pandemia. Me gustó la idea de tomar este para ejemplificar algunos de los ítems que voy a hablar, porque estaba hecho en Argentina y el comunicador es un psiquiatra, ¿sí? Que está dentro de la Escuela de Salud Pública. En términos de construir comunidad de confianza, la comunicación es un conector y constructor cultural. Habíamos dicho que somos seres sociables, que necesitamos de la información, que interactuamos entre nosotros por diferentes canales, digitales, virtuales, directos, indirectos, ¿sí? Es una herramienta de unidad dentro de las comunidades que permite establecer una identidad y parámetros culturales. De hecho, esta comunicación de la información ha llevado a que diferentes sociedades actúen de diferentes modos. Si bien la tendencia fue siempre al rumor y a la segregación de la información y a la estipulación, las diferentes comunidades actuaron de diferente modo. Entonces, esto habla del diferente tipo de comunicación que tienen las comunidades, que llevan a que la información sea tomada de diferentes perspectivas. Esto influido obviamente por el patrón cultural de cada una de las poblaciones. El sistema de medios argentino no estuvo a la altura, según el documento antes publicado, de las exigencias de la crisis, y ello se puso y se pone en evidencia por la cobertura noticiosa de los medios que los medios hicieron de la pandemia. El sistema mediático generó caos, desinformación, desconfianza en los medios de cuidado del gobierno y en la ciencia. O sea, empezó a tener más preponderancia lo que se publicaba o lo que se pasaba quizás por medios no oficiales que la comunicación oficial, que también era transitoria. Tanto la OMS como la OPS ya habían publicado antes de la pandemia guías para tratar de encauzar la información durante las crisis, pero reforzaron documentos para la pandemia, sobre todo tratando de encauzar la información clara, certera, debidamente fundada. Hay 32 conceptos publicados en este boletín que tratan de encauzar la información de forma correcta, explicando a los medios de comunicación cómo debe ser tomada la comunicación, cómo debe ser la información entendida y publicada
en su debido tiempo, ¿sí? La OMS publica recomendaciones de cómo debe ser la comunicación oficial en situaciones de riesgo. Se debe asumir que el conocimiento no es absoluto y que este puede ser dinámico. Esto fue una de las primeras cosas que fallamos, ¿sí? En donde nunca pudimos comunicar o hacer entender a la población, a pesar de los esfuerzos, porque hubo gente que sí lo trataba, cada entrevista que daba aseveraba de que esto era transitorio debido a que el conocimiento científico, a medida que se va desarrollando, marcaba mucho este eje de la información transitoria. Así todo, se generó la incertidumbre. La incertidumbre fue el primer gran desafío para los medios de comunicación masivos, la que no es atractivo ni rentable transmitir conocimiento que no tiene un origen certero o dudoso. Entonces, la afirmación sobre el origen, la afirmación sobre un conocimiento dudoso generaba estos rumores dentro de la sociedad. O sea, transformaban un conocimiento que todavía era dudoso, que no era publicado de forma oficial, en un conocimiento certero, porque el conocimiento dudoso no es rentable, no es vendible, ¿sí? El conocimiento científico es por ley provisorio, debió haber sido la nómina para cada una de estas noticias, como sucedió, por ejemplo, con las vías de transmisión. Hemos escuchado vías de transmisión de contacto, respiratoria, pequeñas gotas, grandes gotas, ¿sí? Del aire, por el habla, por las vibraciones. Hablamos de tantas cosas. A nivel científico, nosotros también leíamos permanentemente información científica, inclusive con evidencia parcial o total de este tipo de información. Sin embargo, era tomada por los medios masivos de comunicación y argumentada como conocimiento certero, ¿sí? El uso de barbijo, la gran discusión, sobre todo al principio de la pandemia y en el último tiempo. Los tratamientos propuestos, han pasado millones de fármacos en el medio, en donde cada uno de estos fármacos era sentenciado como la promesa del tratamiento del COVID. Y después a veces desmentidos, pero nunca sacados de la noticia. La noticia de gran impacto debe ser abordada por expertos en la comunicación. Esto llegó hace un tiempo, ya en Argentina existe la Red Argentina de Periodismo Científico, en donde está agrupado un grupo de periodistas que tratan la información científica de una manera muy detallada. Sobre todo se da en aquellos periodistas de medios gráficos, no tanto los televisivos, en donde toman la información científica, la evalúan, ¿sí? Y luego de evaluarla y consultar con personal idóneo, es publicada. Nosotros tenemos dos periodistas principales acá en Córdoba que estuvieron participando del Congreso de Medicina de la Sociedad de Córdoba, de Medicina Interna de la Sociedad de Córdoba, que son Natalia Serino y Marcela Herrera, que nos ayudaron mucho con este entendimiento con respecto a la comunicación en la pandemia. Abordaron la información de la pandemia desde el punto de vista científico, porque hace años que se vienen especializando en la comunicación científica, en tomar la pausa, leer, consultar, apoyarse en el conocimiento científico y recién publicar. ¿Qué pasó en Argentina? En Argentina, y en general en el mundo, pero en Argentina, por la particularidad política que vive, Argentina la gran mayoría del análisis de la pandemia se dio por periodistas políticos, que cometieron errores en la información de los datos, en los datos en sí, o en la interpretación de los mismos. Pudo haber periodistas que informaron los datos de forma sesgada, según intereses políticos. Hubo cuestionamientos de la cuarentena, de las vacunas, de la modalidad de recibir las clases. Obviamente que desde el punto de vista médico también hubo cuestionamientos de todos estos temas. Sin embargo, fue de a poco, ¿sí?, que se fue tomando la información y publicando de forma oficial. Sin embargo, estuvo puesto siempre en boca de los periodistas. Con cada uno de los cambios la discusión estaba echada. Si uno hablaba del inicio del uso de tapabocas, se discutía. Si empezaron las pandemias, se discutía la vacuna que se traía. Si combinábamos vacunas, se discutía. Todo esto en los medios masivos de comunicación.
y aún con poca evidencia científica. A veces lo importante era tomar en cuenta de dónde se tomaba la información, es decir, la fuente de la información. Muchas veces la fuente de la información tomada como veraz éramos el propio sistema de salud, es decir, médicos. El tema es que no todos somos expertos en la materia, no todos somos idóneos, y muchos, y peor aún, muchos no somos comunicadores. Es decir, hay médicos que tienen un rol de comunicador ya instaurado en la sociedad, que saben cómo abordar ciertos temas, que tenemos varios ejemplos dentro del foro, que saben cómo abordar temas, saben cuáles son las pausas que hay que tomar, saben qué puntos hay que tocar, ¿sí? Sin embargo, muchas veces salían diferentes especialistas o inclusive internistas a hablar en base al conocimiento que se había tomado quizás con pinzas en las últimas horas o en la última semana. Eso genera también esta duda del conocimiento y propicia el rumor y tomar este rumor como verdad científica. Obviamente, se daba también con una gran controversia cuando el propio sistema de salud, es decir, agentes de salud, negaban la existencia del coronavirus o de la gravedad de la pandemia, o existieran estos grupos antivacunas. Todo obviamente con la intención de cuestionar, que como somos seres sociales siempre va a existir la intención de cuestionar la realidad. Pero eran tomados testimonios como si fueran certeros, como si fueran la verdad absoluta. Y eso generaba en la población, al día de hoy, inclusive la resistencia a la vacunación, la resistencia al conocimiento, la resistencia a creer en la pandemia. Hubo un bombardeo de información imprecisa y errónea, no hubo una clara diferenciación entre la opinión y la información científica. Esto se instauró, no había, es lo que estábamos diciendo recién, no había una diferencia entre el conocimiento científico y la opinión de alguien. La opinión de alguien, como era médico, era tomada como certera. Acá es donde la comunicación oficial debe resaltar la versatilidad de conocimiento. Es decir, esta verdad del conocimiento científico es transitorio o es modificable o es volátil, debió transmitirse permanente para no generar los cuestionamientos que se generan después. El gran volumen de información que se generó en tan poco tiempo a través de los múltiples formatos generó gran instauración del tema en la población. La población en general podía leer absolutamente cualquier cosa de coronavirus en los diferentes medios que existían. Uno abría la computadora para leer el diario o tomaba el diario impreso o hablaban sobre coronavirus. Los medios de información audiovisuales fueron quizás los que más generaron esta salida de conocimiento como pan caliente, que a veces no estaba fundado o en general no estaba fundado científicamente, tratando siempre de mantener la instantaneidad de la información. Es decir, todo el mundo quería tener la primera información y publicarla. Y eso generó el atropello de información múltiple sin ser evaluada científicamente. Esto lleva directamente a la gente que consume esos medios de comunicación. Y acá es cuando surge un término, en realidad ya existía este término, pero se retoma durante la pandemia, el término de la infodemia. Ya todos hemos tenido la experiencia con que el paciente va a la consulta ya con el laboratorio tomado, con algún método complementario, o porque por sus síntomas ya leyó en algún buscador Google, leyó sobre su enfermedad. Y siempre encuentra información sobre la enfermedad, y va con cuestionamientos, y va con ofertas terapéuticas, o va con decisiones tomadas con respecto a la enfermedad que le está ocurriendo, o con el posible diagnóstico que tiene. Y eso con una enfermedad que por ahí no era tan frecuente, o con una enfermedad que no tenía la importancia que empezó a tomar el coronavirus. Cuando el coronavirus se volvió
la portada de absolutamente todos los medios, audiovisuales, escritos, en la web o lo que fuese, el bombardeo de información llevó a tomar decisiones y publicaciones que hicieron errónea la información hacia la población en general. Nosotros podemos llamar a esto infodemia, es decir, la proliferación de información que no está científicamente fundada y que genera esta ansiedad, esta incertidumbre en la población, que lo lleva a tomar conductas frente al conocimiento científico que sí está fundado. Así, por ejemplo, tuvimos el caso de la ivermectina, en donde se publicó diferente información, desde que no servía, que servía, de que había fracciones de población según las patologías previas que tenían algún resguardo si tomaban ivermectina. Muchísima gente buscando la ivermectina para la prevención del coronavirus. Muchísima gente, una vez sido diagnosticada, buscando la ivermectina para el tratamiento. Se acabó la ivermectina, colas para comprarla, ¿sí? Sin embargo, los estudios científicos iban muy lentos con respecto hacia la ivermectina, hacia los resultados con ivermectina. Sin embargo, empezó a ofrecerse como oferta terapéutica. Yo soy auditor de una prepaga y pude ver frente a la lectura de las historias clínicas para la facturación que muchas instituciones, inclusive instituciones serias de la ciudad de Córdoba, tomaban la ivermectina como un tratamiento estándar. El paciente ingresaba y empezaba ivermectina, corticoides, cuando todavía la evidencia no era tan certera. Bueno, valsartán, hubo millones de fármacos que se tomaron muy de la pequeña evidencia y fue tomada como verdad absoluta. Y si un médico, esta es la información, que si un médico la está indicando, claramente la población lo toma como certera y se transmite como un conocimiento, como si fuera científicamente fundado. Acá la ivermectina aseguró que su uso reduce hasta un 76% el riesgo de hospitalización. La ivermectina no reduce el riesgo, esto fue publicado hace 2 semanas atrás, no reduce el riesgo de hospitalización en COVID-19. Esta fue información, y quizás estas últimas dos noticias son en el mismo medio, fíjense. Una reduce el 76% y después, al poco tiempo, no reduce la hospitalización. Fíjense la importancia de tener en cuenta que el conocimiento es versátil, de que puede ir cambiando, que el método científico se puede ir adaptando, que el conocimiento nunca es fijo. De hecho, lo hemos tenido antes millones de veces. Nos pasó con las estatinas, nos pasó hace rato como hablaron del antígeno prostático. Nos ha pasado en diferentes oportunidades que hemos ido cambiando las indicaciones según el nivel de evidencia, gracias al conocimiento científico y a la medicina basada en la evidencia. Acá no tuvimos tiempo de hacer medicina basada en la evidencia, entonces empezaron a publicar diferentes verdades, entre comillas, tomadas como verdades por los periodistas, para tener el sensacionalismo y la información más fresca. Lo mismo con el barbijo, por ejemplo. El uso de barbijo o el no uso de barbijo, en qué momento, el aire libre, no el aire libre. Entonces, y encima nosotros que propiciábamos, al no tener información certera, porque todavía no terminábamos de cerrar la información científica con el fundamento necesario, la población empezó a descreer de verdad en las medidas de cuidado. Imagínense que por ahí en la misma semana había diferentes noticias en el mismo diario. Como por ejemplo esta de mañana no será obligatorio el uso de barbijo en espacios abiertos y el anterior que obligaba al uso de barbijos. Si bien nosotros nos quejamos mucho por lo menos fuimos muy críticos frente a la información que se iba publicando en los medios no oficiales, quizá para generar un poco de sensacionalismo y demás, sí hubo, aunque tristes noticias que fueron sensacionalistas, pero que vivieron acá y tuvieron un punto a favor. Empezar a buscar la forma de instaurar los protocolos para respetar los derechos de las personas en situaciones críticas. Uno de los casos más resaltados
y que se divulgó mucho fue el caso de Solange Muse, que tuvo un triste final en donde no pudo ver a sus familiares en Córdoba cuando ella estaba padeciendo la parte terminal de su enfermedad oncológica. Acá hubo sensacionalismo, hubo publicación de información quizás no tan certera, pero en este caso sí era necesario ser escuchado. Bueno, Solange murió sin poder ver a sus padres. También tuvimos el caso en Santiago de la Estero de Abigail, que el padre tuvo que caminar con la hija para llegar a la ciudad en brazos. Fueron todas comunicaciones que quizás eran sensacionalistas, pero eran necesarias para poder generar después, acá en Córdoba sobre todo, lo pudimos ver muy de cerca, los protocolos para acompañamiento a los pacientes con COVID, los últimos deseos, eh, los protocolos necesarios para que los pacientes pudieran interactuar con sus familias, dejarlos tener contacto con los cuidados necesarios. Fue quizá alarmante este tipo de situaciones, pero también fue necesario para que se generaran los protocolos necesarios de frente al cuidado y el cuidado sobre todo de los derechos de las personas. Hubo publicaciones que hablaron necesariamente de la infodemia y del peligro de la infodemia frente a una situación de crisis como la que teníamos. Esta fue una de ellas, de la revista Panamericana de Salud Pública, que cierra con una frase que me pareció interesante. La sobreabundancia de información inexacta, engañosa y francamente falsa se ha convertido en una pandemia que afecta al mundo desde hace ya varios años. Los cambios de roles de las audiencias, el acceso masivo a Internet y la figura del productor consumidor de la información o presumidor trastocan los códigos de la comunicación e imponen retos al periodismo. Por otra parte, la politización de las redes sociales y el manejo con fines de lucro las convierten en escenarios propicios para la difusión de contenidos engañosos y falsos. Creo que esto resume mucho de lo que fue la comunicación durante la pandemia. Errática, desinformación, poco fundada, que no se dio nunca antes porque no existía la avalancha de comunicación que tenemos hoy. Es también gracias a esa avalancha de comunicación que podemos estar conectados, gracias a las tecnologías nuevas y demás, durante el proceso de aislamiento. Pero llevó a toda esta generación de conocimiento fugaz, no fundado científicamente, que muchas de las personas lo tomaron como verdad. ¿Sí? ¿Quién no tuvo un familiar que falleció esperando que la ivermectina hiciera efecto, que el valsartán hiciera efecto, que el hidróxido de cloro hiciera efecto? La verdad que fue bastante desgastante intentar revertir la información. Yo tengo un pariente muy cercano que murió tomando hidróxido de cloro, pero no hizo la consulta médica. Básicamente la hizo cuando estaba en insuficiencia respiratoria. Y dije, queda muy poco para que estos rumores, esta información poco acertada superen la opinión de un médico. Y esto es lo que tenemos que tratar de revertir, de que la comunicación médica sea la comunicación oficial, bien dirigida, apuntada a una población que tiene diferentes receptores, pero que debe ser simple para ser tomada desde la infancia y poder verla crecer junto con las personas y de esa manera puedan instaurarse como verdades, parte del conocimiento científico y no sean tomadas como información errónea, la información errónea como verdades, que sea al revés. Creo que tenemos un gran trabajo por delante y esto va a ser un gran desafío para los médicos internistas que somos quizá el acceso al sistema de salud en múltiples ocasiones, tanto en la salud tanto en la enfermedad como en la salud, es decir, en aquellos chequeos que se hacen los pacientes sanos. Bueno, ahí termina esta presentación. Perdón si me pasé.
Bueno, Ariel, muchísimas gracias. La verdad que una síntesis muy precisa de lo que ocurrió con la información aquí en el país durante la pandemia. El tiempo es tirano y vamos a solamente un comentario o una pregunta. Yo escribí un editorial que decía, en la guerra y la pandemia la primera muerte es la verdad. Sí, totalmente. La primera muerte. Tendría que ser el terrorismo de la comunicación. Y creo que fue la gran vedette de la pandemia a todo nivel. Perdón, no solamente individuos tomaron el óxido de cloro o la ivermectina, sino que hubo provincias y municipios que instauraron la ivermectina como tratamiento, como protocolo, ¿sí? O sea, es un tema complejo para analizar, pero a ver, sí, lamentablemente hubo gente que lo hizo sin consulta. Ahora, que el que la hizo entrando a un hospital con un protocolo que había instituido una autoridad sanitaria, me parece que esto es mucho más grave. Totalmente. Bueno, es probable, Ariel, que nos dejes pensando y charlando ahora en el lunch. Invitamos a todos acá al lado. Muchas gracias, Ariel. Y después los invitamos nuevamente para escuchar las experiencias locales de lo que han vivido las diferentes organizaciones de salud en la pandemia y después ya terminamos. No, no van a usar otra.